Era un día cualquiera, o eso parecía. El multimillonario Ricardo Alvarado había pasado semanas viajando por negocios, dejando en su enorme mansión a sus trillizos bajo el cuidado de una nueva niñera. Siempre había sido cuidadoso, pero aquella vez decidió regresar a casa sin avisar, solo por el impulso de extrañar a sus hijos. Al llegar, la mansión estaba silenciosa, más de lo habitual. Su corazón empezó a latir con fuerza, un extraño presentimiento le recorría la espalda. Al pasar por el pasillo principal, escuchó risas suaves mezcladas con pequeños sollozos. Era algo que lo detuvo en seco. Sigilosamente, abrió la puerta de la sala de juegos, y lo que vio lo dejó helado. Allí estaba la niñera, sentada en el suelo, con los 3 niños alrededor, pero no era la típica escena feliz que uno esperaría. Los niños estaban callados, con los ojos brillantes de emoción y miedo al mismo tiempo, mientras la mujer parecía susurrarles palabras que él no entendía del todo. Ricardo se quedó paralizado, tratando de comprender la escena. Había algo en esa niñera, algo que nadie le había contado, algo que no encajaba con su idea de seguridad y cuidado para sus hijos. Su corazón se agitaba, y una pregunta no dejaba de rondarle la cabeza. ¿Qué estaba pasando realmente en su casa mientras él estaba lejos? Nunca imaginó que aquel día descubriría un secreto que cambiaría su vida y la de sus hijos para siempre. Ricardo Alvarado era un hombre conocido por su éxito imparable. Con empresas en todo el mundo y un estilo de vida lujoso, pocos podían imaginar la soledad que sentía dentro de su mansión. Sus trillizos, Valeria, Mateo y Lucas, eran el centro de su mundo, pero entre viajes y reuniones, se había dado cuenta de que su presencia era cada vez más un lujo que no podía permitirse. Aquella mañana, mientras su jet privado aterrizaba en la ciudad, Ricardo tomó una decisión impulsiva: regresar a casa sin previo aviso. Quería verlos, abrazarlos, recordar que, más allá de la riqueza, su familia era lo que realmente importaba. Al entrar en la mansión, el silencio lo sorprendió. No era un silencio común, había una calma extraña, como si todo supiera que él estaba allí y esperara su reacción. Caminó por el corredor principal, observando los cuadros de la familia y los muebles que él mismo había elegido con tanto cuidado. Todo estaba en su lugar, pero algo en el aire le daba escalofríos. La presencia de la nueva niñera, Carmen, era reciente. Había sido contratada por recomendación de una amiga de la familia, alguien de confianza. Ricardo había confiado en ella, pero el instinto de padre le decía que algo no estaba bien. Cuando escuchó las voces suaves y entrecortadas de los niños, un nudo se formó en su garganta. Al abrir la puerta de la sala de juegos, lo primero que vio fueron sus trillizos jugando, pero de una manera diferente a la habitual. Valeria sostenía un pequeño juguete que parecía frágil, mientras Mateo y Lucas se abrazaban entre sí, como buscando seguridad. Carmen estaba sentada en el suelo, inclinándose hacia ellos, con una expresión que mezclaba ternura y preocupación. No era miedo lo que Ricardo vio en los niños, sino algo más profundo, un vínculo inesperado y una dependencia que iba más allá del cuidado normal. Su corazón latía con fuerza. Sabía que tenía que acercarse, pero algo lo detuvo. La escena no era la que él esperaba. Su mente comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta al dejar a sus hijos al cuidado de alguien más. Mientras observaba, una pequeña lágrima rodó por la mejilla de Valeria, y de repente, todo en la sala pareció llenarse de una tensión silenciosa que Ricardo no podía ignorar. No podía moverse, no podía hablar. Solo podía mirar, tratando de descifrar lo que estaba sucediendo. Y mientras lo hacía, un pensamiento aterrador cruzó su mente: ¿y si la niñera no era solo una cuidadora? ¿Y si había algo más que él no conocía, algo que podía cambiar la vida de sus hijos para siempre? El silencio de la sala se volvió pesado. Ricardo respiró hondo y dio un paso adelante, sin imaginar que aquel momento marcaría el comienzo de un descubrimiento que lo dejaría sin aliento. Ricardo permaneció en el umbral de la sala, observando cómo sus trillizos se movían con timidez a su alrededor. La escena parecía tranquila, casi tierna, pero había algo en la forma en que Carmen los miraba y hablaba con ellos que le erizaba la piel. No podía poner un nombre exacto a la sensación, pero su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Se acercó lentamente, intentando no asustar a los niños. Cada paso que daba hacía que su corazón latiera con fuerza. Valeria levantó la mirada y lo reconoció de inmediato. Sus ojos se iluminaron, pero a la vez había un dejo de confusión y temor. Mateo y Lucas,
que normalmente saltaban a sus brazos, se quedaron quietos, abrazándose entre ellos. La expresión de Carmen cambió ligeramente, un velo de nerviosismo apareció en su rostro, aunque intentaba mantener su compostura. Ricardo quería preguntar, quería romper el silencio, pero algo lo detuvo. Observaba cómo Carmen les pasaba un pequeño cuaderno a los niños, y cómo estos escribían con manos temblorosas, siguiendo instrucciones que él no podía entender del todo. La niñera hablaba en un tono suave, casi musical, pero había algo en sus palabras que parecía más que simples juegos o lecciones. Era como si les transmitiera un mensaje secreto, algo que solo ellos podían comprender. El multimillonario sintió un nudo en la garganta. Durante años, había confiado en su riqueza para garantizar la seguridad y felicidad de sus hijos, pero ahora entendía que no podía protegerlos con dinero. Sus trillizos parecían vivir en un mundo propio, un lugar que él no conocía y que, de alguna manera, lo excluía. Cada sonrisa forzada y cada gesto de obediencia le provocaban una mezcla de orgullo y miedo. Carmen se levantó lentamente y se inclinó hacia Ricardo. Señor Alvarado, no quería preocuparlo, dijo, con una voz que parecía contener secretos más profundos de los que se atrevía a revelar. Ricardo la miró fijamente. ¿Qué secretos podía tener una simple niñera? Su mente comenzó a girar. ¿Qué estaba enseñando a sus hijos? ¿Qué estaba sucediendo cuando él no estaba? La tensión en la sala era palpable. Ricardo sentía que cada segundo podía traer una revelación inesperada. Los niños, aunque intentaban sonreír, reflejaban un ligero desconcierto en sus ojos, como si estuvieran atrapados entre la tranquilidad de Carmen y la autoridad de su padre. Mateo dejó escapar un suspiro casi inaudible, y Lucas lo imitó. Valeria, con lágrimas en los ojos, sostenía un dibujo que parecía más una súplica que una obra infantil. Ricardo dio un paso más cerca y, con voz firme pero cargada de emoción, preguntó, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué les estás enseñando? Carmen vaciló. Durante un instante, el silencio se adueñó de la sala. Los niños miraban a su padre con miedo y expectativa, sin saber cómo responder. Y en ese momento, Ricardo comprendió algo que lo hizo estremecerse. Había una historia detrás de esos juegos, detrás de esas palabras susurradas, que él no conocía, y que pronto cambiaría todo. La mansión, antes símbolo de seguridad y riqueza, ahora se sentía como un escenario de secretos que podrían destruir la confianza y el amor que Ricardo había dado por sentado. Y mientras observaba a Carmen y a sus hijos, entendió que la verdadera prueba no sería recuperar su autoridad, sino descubrir la verdad que había estado oculta ante sus ojos. Ricardo estaba paralizado. Cada palabra de Carmen, cada gesto de los niños, ahora cobraba un significado más profundo. El silencio en la sala se volvió casi insoportable, como si la mansión misma contuviera la respiración, esperando que la verdad saliera a la luz. Finalmente, Carmen se inclinó y, con voz temblorosa pero decidida, comenzó a hablar. Señor Alvarado, hay algo que debe saber sobre sus hijos. No podía decírselo antes, pero, ellos son especiales. Muy especiales. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Especiales? ¿A qué te refieres?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía a 1000 por hora. Carmen respiró hondo y abrió el cuaderno que había estado mostrando a los niños. Sus trillizos no aprenden como otros niños. Necesitan métodos diferentes, atención constante, y alguien que les enseñe de manera que otros no podrían entender. Por eso los he estado guiando así, con juegos, dibujos, y palabras que solo ellos comprenden. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante años, había sentido frustración y culpa porque los niños no respondían a las enseñanzas tradicionales, porque algunos maestros habían señalado que no alcanzaban su potencial. Nunca imaginó que había algo más profundo detrás de sus dificultades. No era negligencia, ni falta de disciplina, era algo que requería comprensión, paciencia y amor fuera de lo común. Los niños, al ver que su padre finalmente escuchaba, se acercaron tímidamente. Valeria mostró su dibujo, una familia unida, con ellos mismos en el centro, y Carmen a su lado. Ricardo, con la voz quebrada, se agachó y lo tomó entre sus manos. ¿Todo esto, lo hacías por ellos?, preguntó, sin poder ocultar la emoción. Carmen asintió. Siempre, siempre quise que se sintieran seguros, que supieran que no estaban solos. Que alguien creía en ellos cuando nadie más lo hacía.
En ese instante, Ricardo comprendió la magnitud del sacrificio de Carmen. Mientras él había estado ocupado construyendo imperios y moviéndose por el mundo, ella había pasado cada día asegurándose de que sus hijos no sintieran abandono, que cada pequeño gesto y aprendizaje los acercara a la confianza y al amor que necesitaban desesperadamente. Una mezcla de alivio, gratitud y culpa lo invadió. Se dio cuenta de que su riqueza no había sido suficiente para proteger lo más importante, el corazón y la felicidad de sus hijos. Y, por primera vez en mucho tiempo, vio que la verdadera riqueza no estaba en sus empresas ni en sus propiedades, sino en el amor, la paciencia y la dedicación que Carmen les había dado sin esperar nada a cambio. Pero justo cuando parecía que la verdad traía alivio, Ricardo notó algo más en los ojos de Carmen, un temor silencioso. Sabía que no todo estaba resuelto, que revelar este secreto era solo el primer paso. Había un riesgo, una consecuencia que ninguno de ellos había previsto, y que podría cambiar sus vidas de manera irreversible. En ese momento, Ricardo comprendió que la verdadera prueba no era descubrir el secreto, sino aceptar que, a veces, el amor y la comprensión requieren sacrificios invisibles, decisiones difíciles y confianza absoluta en quienes cuidan lo que más valoramos. Ricardo todavía estaba de pie en la sala de juegos, con los ojos fijos en Carmen. Su corazón se debatía entre la ira, la incredulidad y una profunda gratitud. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes?, preguntó con voz firme, pero temblorosa. ¿Por qué dejaste que mis hijos sufrieran silenciosamente, mientras yo estaba fuera? Carmen bajó la mirada, consciente de que cualquier palabra podría ser malinterpretada. Señor Alvarado, no quería que lo viera como un fallo suyo. Los niños necesitan tiempo, paciencia, y alguien que entienda sus miedos y fortalezas. Yo, solo traté de protegerlos hasta que usted pudiera entenderlos. Ricardo sintió un torbellino de emociones. Por un lado, había ira. ¿Cómo era posible que nadie le hubiera explicado antes lo especiales que eran sus hijos? Por otro, había un reconocimiento doloroso. Él había estado ausente demasiado tiempo, confiando en que la riqueza bastaba para cuidar de ellos. La verdad lo golpeó como un puñetazo invisible. ¿Y si algo hubiera salido mal?, preguntó Ricardo, con la voz quebrándose. Si no hubieras estado tú, si yo hubiera llegado tarde. Carmen se acercó y colocó suavemente su mano sobre la de él. No habría pasado nada, señor. Sus hijos me enseñaron que juntos podíamos superar cualquier miedo, cualquier obstáculo. Solo necesitaban a alguien que creyera en ellos cuando otros no lo hacían. En ese momento, Valeria dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Papá, yo siempre supe que Carmen nos cuidaba, incluso cuando tú no estabas. Ella nos entiende, ella nos hace sentir fuertes cuando sentimos miedo. Mateo y Lucas asintieron, abrazando a su hermana. Ricardo se sintió abrumado. Sus trillizos no solo dependían de él económicamente, sino también emocionalmente, y él se había dado cuenta demasiado tarde. La tensión en la sala se mezclaba ahora con una emoción intensa y palpable. Ricardo comprendió que la confrontación no era solo con Carmen, sino con él mismo, con su ego, su orgullo y su noción de lo que significa ser un buen padre. El dinero, la mansión, los viajes, nada de eso podía reemplazar la dedicación silenciosa y constante que Carmen había dado a sus hijos. Carmen, con lágrimas contenidas, agregó, no busco reconocimiento, señor. Solo quiero que entienda que sus hijos necesitan amor, paciencia, y alguien que crea en ellos. Solo eso, alguien que los haga sentir que son suficientes. Ricardo, conmovido hasta lo más profundo de su ser, se arrodilló frente a sus trillizos y a Carmen. He sido un padre ausente, y ustedes han tenido que luchar en silencio. Nunca volverá a pasar. Prometo que estaré aquí, que los apoyaré como merecen. Los niños lo rodearon, abrazándolo con fuerza, mientras él sentía que cada lágrima derramada, cada momento de incertidumbre y miedo, ahora se convertía en un vínculo más fuerte, más profundo. Por primera vez, Ricardo entendió que la verdadera riqueza no estaba en su fortuna, sino en el amor incondicional que podía ofrecer y en aquellos que estaban dispuestos a cuidar de sus hijos con un corazón puro. Pero, mientras la sala se llenaba de abrazos y lágrimas de alivio, Ricardo no pudo dejar de preguntarse si el mundo externo, con sus juicios y expectativas, alguna vez comprendería que lo que realmente importa no se mide en dinero, sino en sacrificio, amor y dedicación. Después de la intensa confrontación, la mansión parecía respirar aliviada.
Ricardo se sentó en el suelo, rodeado por sus trillizos y Carmen, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hogar estaba completo. La tensión que lo había acompañado desde su llegada parecía desvanecerse, reemplazada por un sentimiento de gratitud y amor profundo. Los niños jugaban suavemente a su alrededor, riendo y abrazándose, mostrando a su padre la alegría que había estado esperando recuperar. Valeria se acercó y le tomó la mano. Papá, ahora entendemos que nos amas, incluso cuando no estás. Pero necesitamos que estés con nosotros también, no solo con regalos o palabras. Necesitamos tu tiempo y tu corazón. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de su hija era un recordatorio de cuánto había fallado en estar presente, pero también de cuánto podía cambiar si realmente lo deseaba. Carmen, sentada junto a ellos, sonrió con ternura. Los niños son resilientes, pero también necesitan una figura que los guíe. Ricardo, has visto hoy que no todo se soluciona con dinero. Ellos necesitan amor, comprensión y alguien que crea en ellos todos los días. Esa es la verdadera riqueza. Ricardo asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de sus errores y del sacrificio de Carmen. Prometió que a partir de ese momento estaría presente, no solo como proveedor, sino como padre real, como alguien que escuchara, comprendiera y amara sin condiciones. Con cada gesto, cada sonrisa de sus hijos, Ricardo sintió que había aprendido la lección más importante de su vida. La verdadera fortuna no estaba en sus empresas, ni en los aviones privados, ni en las joyas o autos de lujo. Estaba en los pequeños momentos que compartía con su familia, en las lágrimas secadas, en los abrazos dados, y en el amor constante que se da sin esperar nada a cambio. Carmen se levantó y se acercó a Ricardo. Recuerda, señor, muchas veces las personas más importantes no son quienes aparecen en los titulares, sino quienes trabajan en silencio, con amor, por aquellos que más lo necesitan. Ricardo la miró y asintió, comprendiendo que ella no solo había cuidado a sus hijos, sino que le había enseñado a él a ser un mejor padre y un mejor ser humano. Esa noche, mientras los trillizos dormían plácidamente, Ricardo se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Sus pensamientos eran claros: la riqueza no es lo que uno tiene, sino lo que uno da. Había perdido tiempo, había confiado demasiado en su dinero, pero había ganado algo invaluable, la oportunidad de amar y comprender a sus hijos como nunca antes. Y mientras la mansión se sumía en la calma, Ricardo se hizo una pregunta profunda, una pregunta que no solo lo involucraba a él, sino a todos los que escucharan su historia. ¿Cuántas veces nos damos cuenta demasiado tarde de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, paciencia y la dedicación silenciosa que damos a quienes más nos importan? Esa pregunta quedó flotando en el aire, como un eco que invitaba a reflexionar, a mirar dentro de nuestros propios corazones y a valorar lo que verdaderamente importa antes de que sea demasiado tarde.